Mi nombre es Javier de Santiago y yo considero que soy provida prácticamente desde que nací. Primeramente porque mi madre era provida, aunque yo creo que ni siquiera conocía ese término. Segundamente porque aunque yo fui un candidato perfecto para ser abortado, sin embargo logré sobrevivir. En otro momento te cuento un poco más de mi historia. Desde pequeño fui discípulo de Carmen Villegas, una mujer sencilla que el único logro académico que alcanzó fue poder realizar algunas operaciones matemáticas comunes, además de leer y escribir muy bonito. Y eso porque su padre se lo enseñó, ya que ella nunca fue a la escuela. El único título que consiguió en toda su vida fue el de mamá, y así era como la llamaba yo. Eso sí, conseguir ese título le costó mucho trabajo y mucho esfuerzo. Imagínate, 14 hijos muertos, algunos en edad de feto, otros al nacer y algunos más que alcanzaron a llegar a la edad de 4 y 5 años. Otros 5 hijos que logramos sobrevivir a la peligrosa mezcla creada entre la sangre de mi papá y de ella. Y sin embargo, nunca la oí quejarse en contra de Dios. Sigo. A pesar de su escaso conocimiento, mi mamá tenía un método muy efectivo para enseñarme la grandeza y el valor inmesurable de la vida. Su pizarrón era el cielo, donde me mostraba las nubes, las estrellas, a Dios. También era la tierra, donde me mostraba lo hermoso de las flores, los árboles, y aprovechando a los animalitos de la casa y del monte, me revelaba a través de ellos lo increíble y maravilloso que es la vida. Hasta en las piedras me enseñó a descubrir vida. Cuando las piedras reciben la luz y la energía y después la reflejan vida. Bueno, regresando a los animalitos. Mi mamá era muy tímida y algo puritana, pero nunca tuvo vergüenza de invitarme a ver cómo nacían los animalitos de la casa. Lo maravilloso que es la llegada de una nueva vida al mundo, pero también el increíble sacrificio que implicaba esa llegada. Qué ternura nos envolvía al ver por primera vez un gatito recién nacido o un marranito, que lo primero que buscaban era el calor, el alimento y la protección de su madre. Y cómo su madre, al acoger por primera vez a su criatura, estaba dispuesta a defenderla con su propia vida. Con toda su vida. Incluso de nosotros, que éramos los que les dábamos alimento. ¿Cómo olvidar cuando una gallina se ponía clueca y mi mamá le preparaba el nido? Yo esperaba con ansia los 3 o 4 días siguientes. No recuerdo exactamente cuántos porque yo estaba pequeñito. Por lo que mi mamá me iba a enseñar. Llegada la fecha que te digo, 3 o 4 días después de que la gallina se echaba en el nido, comenzaba la preparación de la gran función en la cocina. Por la noche, porque todo tenía que estar oscuro, preparaba primeramente un huevo robado temporalmente del nido, una vela encendida y los trapos calientes para no dejar que el huevo se enfriara. Mi mamá no me dejaba tomar el huevo a mí, porque ese huevo en esos momentos era algo tan valioso y tan frágil que corría peligro en las manos de un niño. Cuando todo estaba listo, se apagaban las otras luces y se dejaba solo la vela. Luego mi mamá con mucho cariño tomaba el huevo y lo ponía contra la luz de la vela. Entonces, el huevo, acariciado por la tenue luz, nos revelaba su interior y yo admiraba asombrado cómo todo el huevo estaba ya recubierto por dentro de líneas, y todas esas líneas mi mamá me enseñaba que eran venas, y que todas esas venas estaban llenas de sangre, y solo habían transcurrido unos cuantos días. Después del increíble show, mi mamá regresaba el huevo al nido, y ahí comenzaba otra ansiosa espera. Me parece que son 24 días los que dura el proceso de desarrollo de un pollito, no recuerdo cuántos, pero en ese momento de mi vida sí sabía exactamente cuántos días había que esperar. Mi mamá me lo había enseñado. Yo sabía casi con exactitud el día cuando los pollitos iban a comenzar su propia lucha para abrirse paso hacia la vida. Y cuando llegaba ese día, yo con el ansia de un niño no soportaba la cruel espera y de vez en cuando iba a molestar a la pobre gallina, levantándola para ver si el proceso de liberación polleril había comenzado.
De pronto, en una de esas revisadas, descubría con emoción un huevo que comenzaba a quebrarse o algún otro donde se oía claramente en su interior la lucha del pollito por liberarse. Y yo cada vez que vivía eso, me asombraba de la misma manera. ¿Quién le puso la información al pollito de que él solo tiene unos minutos de oxígeno para lograr su objetivo? Si en esos minutos sagrados el pollito no consigue abrir por lo menos un agujerito por donde recibir oxígeno, inevitablemente morirá. Y yo sin poderlos ayudar. Porque si yo al intentar ayudarles rompía el cascarón antes del tiempo exacto, también les podía provocar la muerte. Si el cascarón se rompe antes del tiempo preciso, el pollito muere porque todas sus vísceras son jaladas hacia afuera. Entonces, solo me tocaba esperar, ver la lucha y volver a esperar. Hasta que al fin todos los pollitos que habían ganado la batalla por su vida estaban fuera del cascarón, acurrucándose debajo de su madre. A ver, ¿quién les dijo a los pollitos que esa gallina era su mamá y era la encargada de protegerlos? Ellos hasta ese momento nunca la habían visto. ¿Quién le dijo también a la gallina que era importante mantenerse como en cuclillas para no aplastar a sus hijos? ¿Quién le dijo que su misión era defenderlos hasta con su propia vida? Yo me quedaba asombrado ante esos misterios grandiosos de la vida. Qué hermosos recuerdos, no cabe duda. Pero si esto era con los animalitos, imagínate qué sería con los bebés. Yo de pequeño mi mamá me hablaba de lo valioso que somos todos los seres humanos para Dios y lo triste que es cuando alguien deja de reconocer el valor de una vida humana. Me llegó a mostrar las clínicas clandestinas donde se realizaban los abortos y me hablaba también del dolor permanente que sufrían las madres que lo aceptaban como una salida. Entonces todavía no existían manifestaciones en contra o a favor del aborto, pero ya se realizaba el aborto en la clandestinidad, que no era tan clandestina, porque todos sabían lo que estaba pasando, hasta yo. Después me enseñaba con el ejemplo el valor que ella misma le daba a la vida, el respeto a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los trabajadores, a todos los seres humanos, a los pobres, pero también a los ricos, a los conocidos, pero también a los desconocidos, a los olvidados de la sociedad, pasando por las personas comunes, por los religiosos, pero también por los discapacitados, los niños de la calle, los pandilleros, las prostitutas, todos. Todos llevamos en el interior la misma cantidad de Dios, exactamente la misma cantidad de vida. Perdón, me emocioné y escribí mucho sobre mí. Cuando el motivo principal de esta carta es dirigirme a mis amigos y hermanos pro vida. Porque tengo muchos y por todos lados, y no puedo evitar sentirme comprometido con ellos. Ustedes, queridos amigos, tienen mi admiración y mi respeto. Ustedes, hermanos y hermanas que caminan frente a las clínicas abortistas, que oran, que cantan y que luchan por ser una lucecita que logre salvar la vida de un bebé y la paz de una madre, soportando el calor, el frío, las ofensas e incluso el acoso de la policía. Ustedes, hermanos pro vida, que entregan gran parte de su tiempo y todo su amor en los consultorios médicos para ofrecer apoyo, consejería e incluso el tratamiento necesario a las mujeres en crisis. Ustedes, hermanos pro vida, que también entregan el alma en los refugios para las mujeres embarazadas, donde además de techo, abrigo, comida e incluso hasta pañales y biberones que obtienen muchas veces con su propio dinero, intentan a lo máximo de sus posibilidades apoyar a las mujeres que han optado por respetar la vida de su bebé. Ustedes han aceptado el reto de no dejarla sola y eso es admirable, porque es muy difícil convencer a una mujer de que cambie de opinión y no aborte, pero a veces es muy fácil, después de convencerla, abandonarla a su suerte. Sin embargo, ustedes toman las dos opciones difíciles y las hacen suyas, y sin esperar nada a cambio, se dejan guiar solamente por el amor a sus semejantes. Se atreven a ser providas auténticos, sostenidos solo por el amor. Convencen a la mujer para que acepte a su bebé y después la acompañan.
Como ya lo dije, hermanos, ustedes están en mi corazón, en mi mente y en mis oraciones. Los admiro y los respeto mucho. Bueno, el caso es que yo, de unos años a la fecha, he sentido que algunos hermanos han manchado el movimiento Provida con politiquería, proponiendo claramente, abiertamente y sin dudarlo a un cierto partido político como Provida y Proreligión. Pero no fueron ustedes, hermanos Provida. Ustedes, queridos hermanos de a pie, ustedes no. Fueron otros los que ensuciaron el movimiento. Algunos de ellos que se dicen a sí mismos evangelizadores y predican solo en salones grandes con aire acondicionado y aperitivos y con sus servicios prepagados. Algunos de ellos que se enorgullecen de querer formar guerreros de Dios, guerreros de fe, mientras exigen su derecho a portar armas y presumen que algunas veces las portan mientras predican su catolicismo guerrero, solo a personas que pueden pagar más de $100 por participar en sus congresos y conferencias, olvidándose de que los verdaderos guerreros de Dios son ahora los guerreros de Cristo, que tienen que pelear con una única arma, que es el evangelio vivido, no el evangelio gritado, el evangelio vivido. Yo creo que se les olvidó por un momento que para los verdaderos guerreros de Cristo, hasta las sandalias y el bastón son un privilegio. Ellos fueron los que en sus conferencias y en sus libros le pusieron el sello de cristianos y providas a los miembros de un partido político que no necesariamente son ni cristianos ni providas. Y me atrevo a decirlo porque en sus acciones demuestran que solamente son pro ellos mismos y por sus propios intereses económicos, políticos y personales. ¿Cómo se atrevieron a utilizar una causa tan digna y tan sagrada para intentar sellar y canonizar sus creencias políticas? No sé. Tal vez lo hicieron porque es lo más popular y lo más fácil. Para no tener que pensar tanto, decidieron sellar un partido mediocre e infame con un sello que ellos mismos inventaron, con una bendición que ellos mismos bendijeron. Pero ustedes no, hermanos Provida. Ustedes no. Los de a pie, los de la calle, los de los centros de apoyo. Ustedes no. Fueron ellos, los cómodos, los conchudos, quienes decidieron hacernos pensar que ser Provida es solo gritar no al aborto, no al matrimonio homosexual, no al liberalismo. Y se olvidaron de que el verdadero providismo no es gritar, es actuar, es decirle sí a la vida, sí al bebé, pero también sí al niño, sí al padre, sí al pobre, sí a los oprimidos, a los despreciados por el sistema y que también tienen derecho a la vida. Se atrevieron a promover desde el púlpito de los congresos católicos, desde sus libros con recomendaciones católicas, desde las radios católicas, que es católico gritar no al aborto y aceptar que un candidato y a un partido político que denigra a la mujer y se dedica a desbaratarle gratuitamente su autoestima, ofendiéndola a ella misma, a sus padres y a sus hermanos, acusándolos de delincuentes, comunes y despreciables, gente sin rostro y sin derechos. Se atrevieron a decir que está bien gritar no al matrimonio homosexual, mientras nos dicen que la única opción política que tenemos es un candidato y un partido que promueven orgullosamente que no les importa separar a las familias que han dado todo por este país, sangre, sudor y lágrimas. La sangre de sus hijos y la suya propia, el sudor de sus frentes bajo el fuerte sol, y que el único aire acondicionado que pueden disfrutar es el del viento, que a veces está aún más caliente que el mismo sol. Lágrimas de dolor por el miedo de volver a separarse de sus seres amados, lágrimas de impotencia e inseguridad de no saber qué les depara el mañana. Se atrevieron a decir que está bien gritar no al liberalismo, mientras apoyan a un candidato y a un partido político que promueve mantener a más de 12 millones de seres humanos presos del racismo, el desprecio, la deshumanización y las continuas amenazas, por haber cometido el crimen más horrendo del universo: buscar una vida mejor para sus familias, aunque sin documentos legales, pero con mucha esperanza, sin un sello de inmigración, pero con mucho amor por sus seres queridos e incluso por este país que en algún momento les abrió las puertas porque los necesitaba y los sigue necesitando.
realmente en un rincón de nuestro corazón podemos reconocer que el Partido Republicano actual ha hecho algo para salvar bebés? Pues lo que soy yo, ni siquiera un solo testimonio he escuchado de que el Partido Republicano haya hecho algo en serio para revertir el aborto o sus consecuencias. Ningún testimonio ha llegado a mis oídos que gracias a su esfuerzo un bebé se haya salvado. Solo he descubierto algunas propuestas un tanto mediocres que hasta un ignorante como yo sabe que no van a soportar el juicio de la Corte Suprema. Yo no he visto que en realidad hagan algo en serio y que luchen con el poder que el voto les ha dado para crear verdaderas propuestas políticas en favor de la vida. ¿Sabes por qué? Porque meterse a luchar en serio por la vida les va a arriesgar votos, que al final es lo único que les interesa. Son políticos. Y como políticos, al fin se conforman con decir: soy pro vida, soy pro familia, soy pro matrimonio. Pero a la hora de actuar, ¿qué son? Pro voto. Pero con ustedes, sí, queridos hermanos pro vida, con ustedes sí. Ustedes, los de a pie, los de la calle, los del trabajo intenso lleno de amor, con ustedes sí he visto testimonio, no de uno, no de dos, ni de tres, miles de bebés salvados gracias a su paciencia, a su entrega incondicional, a su don de gente que es capaz de ayudar y transformar los corazones. Bueno, queridos hermanos pro vida, a ustedes les quiero anunciar algo. Yo, antes de las elecciones de este próximo 8 de noviembre, planeo estar haciendo algunos comentarios en contra del líder político que a muchos de ustedes se les ha dicho que es el mejor, el señor Donald Trump, a quien yo le voy a llamar señor Trompa de Pato. Dentro de mis posibilidades, voy a hablar en contra de él y voy a invitar a todos mis conocidos a votar por Hillary Clinton, simplemente para votar en contra de él. Porque considero que el Partido Republicano y su candidato, el señor Trompa de Pato, nos han fallado a todos los creyentes. Sin embargo, siguen aprovechando algunos aires del pasado para decir que están luchando por la vida, por la fe, cuando en realidad lo único que les importa son sus intereses económicos y políticos. Yo no hablo del Partido Republicano de Kennedy, ni del Partido Republicano de Ronald Reagan. Hablo del partido político mediocre que en un momento de vacío mental empezó a utilizar el abuso en contra de los indocumentados como herramienta política. O se hace el Partido Republicano actual, regalito del Tea Party racista. Yo reconozco que ni el Partido Demócrata ni Hillary Clinton son la mejor elección para un provida. Pero me urge gritarle al Partido Republicano actual: ¡basta ya! Mis hermanos y yo también somos seres humanos y merecemos respeto. ¡Basta ya! Y se los pienso gritar con mi voto, que es lo único a lo que ellos le ponen atención. Por favor, hermanos pro vida, ustedes los de a pie, los de la calle, los de las clínicas y las casas de apoyo, no vayan a pensar que los traicioné. No fue así. Solamente que esta vez descubrí que Provida no es solamente el maravilloso trabajo que ustedes realizan. Provida también es luchar en todos los ámbitos para que se reconozca que la vida preciosa, esa vida que mi madre me enseñó a respetar y amar en cada ser humano, esa vida por la que el mismo Cristo entregó su vida y su sangre, debe de ser respetada. Para despedirme, solo les quiero pedir un favor. Si de pronto me escuchan gritar cosas incoherentes, les doy el derecho de tocar mi hombro y decirme: Javier, estás equivocado. Pero ese derecho solo se lo doy a ustedes, providas de las calles, de las clínicas, de las casas de apoyo. A nadie más.